Lo peor del Darién no fue perder gente. Fue darme cuenta de que cada paso que dábamos, alguien lo estaba contando. Ya había contado hasta 200 pasos. 200 pasos exactos desde el último árbol que reconocí. Después de eso, todo era lo mismo. Verde, barro, un ruido de agua que escuchabas por todas partes pero que nunca encontrabas. Como si el río te siguiera sin dejarse ver. Paren. Antes de que siga. Necesito que entiendan algo. No soy supersticioso, para nada. Me llamo Ezequiel Maturana, 42 años, mecánico de oficio. Crié a mis hijos en Medellín con las manos sucias de aceite. Nunca creí en nada que no pudiera tocar, en nada que no tuviera una explicación lógica, un tornillo que apretar, una causa y un efecto. Lo que les voy a contar, no lo cuento para que me crean. Lo cuento porque si no lo saco de adentro, algo en mí se va a pudrir con eso. Y ya llevo demasiado tiempo cargándolo solo. Cruzamos el Darién en grupo. Éramos 14 al principio. El coyote se llamaba Wilmer, o eso decía. Nos prometió 4 días. 4 días caminando y están en Panamá. Así, con esa seguridad de alguien que ha hecho el camino 100 veces. En el 5.º día, Wilmer ya no estaba. Y nosotros llevábamos 2 días perdidos en una parte de la selva donde el aire huele diferente. No a flores, no a tierra mojada. A algo que no sé cómo describir. Como si el monte guardara algo muerto desde hace mucho tiempo. Algo que lleva años ahí, quieto, esperando. Esa noche dormimos en el suelo. Sin carpa, sin nada. Yo tenía una bolsa de plástico negro que usé de cobija, y me acurruqué junto a un señor mayor que viajaba solo. Nunca nos dijo su nombre. Lo llamábamos Señor Manuel. Tenía cara de llamarse Manuel. Ese tipo de cara tranquila que te da confianza sin razón. Recuerdo que en algún momento, ya entrada la noche, escuché que algo pequeño caía entre los árboles. Una rama, quizás, o no. El sonido no fue hacia abajo como caen las ramas. Fue lateral. Como si algo lo hubiera movido a propósito. Le atribuí eso a un animal y cerré los ojos. Ahí fue cuando lo escuché por primera vez. No era animal. Eso se los juro por mis hijos, y yo con mis hijos no juego. He escuchado monos aulladores. He escuchado las aves que sueltan ese grito que te congela la sangre a las 3 de la mañana. Conozco los sonidos de monte. Esto no era nada de eso. Era como alguien intentando imitar el llanto de un niño, pero sin terminar de aprender cómo se llora. Como una grabación a la que le cambiaron la velocidad. Empezaba, se cortaba, volvía a empezar desde un punto diferente. No había pulmones en ese sonido. No había cuerpo. Me senté. ¿Estaba soñando? No. Estaba completamente despierto. Sentía el barro frío bajo mis manos. Sentía el plástico pegado a mi espalda. Le pregunté al señor Manuel si lo escuchaba. Él tardó. Mucho. Demasiado para alguien que estuviera dormido. Eso lleva días siguiéndonos, me dijo, sin voltear a mirarme, con la voz de alguien que ya lo ha procesado y lo ha archivado en algún lugar donde no duele tanto. Desde antes de que Wilmer se fuera. Le pregunté cómo sabía. Porque la primera noche lo vi. No le pregunté más. Había algo en su tono. Una especie de calma que no era tranquilidad sino resignación. El tono de alguien que ya sabe algo que preferiría no saber y que no va a compartirlo porque compartirlo no cambia nada. Cerré los ojos, no dormí. Al día siguiente caminamos sin parar. Uno de los jóvenes del grupo, un muchacho venezolano de unos 19 años que se llamaba Brian, empezó a quedarse atrás. Y no era cansancio. Eso lo distingues. El cansancio te hace lento pero te mantiene mirando al frente. Lo de Brian era otra cosa. Caminaba mirando hacia los lados. Frenaba de golpe. Una vez, en medio de un vado con el agua hasta la rodilla, se quedó completamente quieto mirando hacia la orilla contraria. El agua le empujaba las piernas y él ahí, parado, como si el mundo se hubiera pausado solo para él. Me devolví. ¿Qué estás viendo, Brian? Tardó en mirarme, y cuando lo hizo, tenía los ojos de alguien que acaba de ver algo que el cerebro todavía no ha terminado de procesar. Ese brillo raro,
Ese silencio justo antes de que llegue el susto. Hay algo que nos mira, susurró. Lleva rato entre los árboles, pero no se mueve. Solo mira. Miré hacia donde él señalaba. No vi nada. Pero sentí algo. Eso sí. Esa sensación que te sube por la espalda cuando sabes, sin poder explicarlo, que algo te está observando. No con curiosidad, con paciencia. Como si tuviera todo el tiempo del mundo y nosotros fuéramos lo más interesante que había pasado por ahí en mucho tiempo. Agarré a Brian del brazo y seguimos. Oigan, sé que muchos de ustedes llevan tiempo acompañándome acá. Y si todavía no están suscritos a Te Están Mirando, este es el momento. Porque lo que viene ahora es lo que no me deja dormir. Lo que les cuento a ustedes porque no puedo contárselo a nadie más sin que me miren como si hubiera dejado la cordura en algún río del Darién. Quizás sí la dejé, pero esto lo vi. La noche del sexto día. El señor Manuel desapareció. No hubo ruido. No hubo nada. Estaba a 1,5 metros de mí cuando cerré los ojos. Me acuerdo porque calculé la distancia, esa costumbre que uno agarra en el monte, saber dónde está cada persona del grupo. 1,5 metros. Lo suficiente para escucharlo respirar. Cuando abrí los ojos antes del amanecer, su bolsa estaba ahí. Los zapatos estaban puestos en el suelo, apuntando hacia afuera. Ordenados. Como si los hubiera dejado antes de entrar a una casa. Como si hubiera llegado a algún lugar, y lo primero que hizo fue quitárselos. Me quedé mirándolos un momento largo. Pensé, me estoy confundiendo. Seguro se levantó a orinar. Seguro hay una explicación. Pero su cantimplora estaba, y en el Darién nadie se aleja sin cantimplora, nadie. Brian fue el primero en notar lo otro. En el barro, alrededor del lugar donde el señor Manuel había dormido, había huellas. Muchas. Demasiadas para una sola persona. Iban en círculo, apretadas, como si algo hubiera caminado alrededor de él durante horas, en círculos que se iban cerrando poco a poco. Las huellas tenían forma de pie, pero los dedos apuntaban hacia adentro. Y el talón era demasiado largo, desproporcionado, como si algo hubiera intentado copiar la forma de un pie humano pero sin tener del todo claro cómo funciona. Nadie habló. Recuerdo que en ese silencio empecé a sentir un olor. Débil, pero ahí. Algo dulzón que no correspondía a nada en ese entorno. No era fruta, no era tierra. Era un olor que no sabría repetir, pero que en ese momento conecté, sin querer, sin saber por qué, con el sonido de la noche anterior. Fue Consuelo, una mujer del grupo, madre, de las que cargan con todo sin quejarse, la que dijo lo que todos pensábamos. Hay que moverse ahora, sin esperar. Nadie preguntó si había que buscar al señor Manuel. Eso me pesa. Me va a pesar siempre. Pero en ese momento, sin decírnoslo, todos entendimos que buscarlo era lo peor que podíamos hacer. Caminamos horas, sin descanso, sin casi hablar. Brian seguía mirando hacia los lados. En un momento se detuvo y me agarró del brazo con una fuerza que me dejó marcado 3 días después. Está ahí, susurró. El mismo de ayer, pero ahora hay más. No miré. Escuchen bien esto. Tomé una decisión. Consciente. Deliberada. No miré. Seguí caminando, mirando al frente, respirando despacio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como si estuviera solo. Como si no hubiera nada a los lados más que árboles y sombra. Porque en el Darién aprendes muy rápido que hay cosas que te ven mejor cuando tú las ves a ellas. No sé de dónde saqué esa certeza. No la tenía antes de entrar a esa selva, pero en ese momento la sentí con una claridad que no se parece a ningún pensamiento que haya tenido antes ni después. Si la miro, me ve de verdad. Así que no miré. Llegamos a un campamento de ayuda humanitaria en la tarde del 8.º día. Llegamos 11. 3 personas se habían quedado en la selva. El señor Manuel. Una pareja de Haití de la que nunca supimos el apellido. Nunca supimos de dónde exactamente. Nunca supimos si tenían hijos esperándolos. No los buscamos. Eso me pesa. Eso me va a pesar mientras viva. A Brian lo atendieron por deshidratación.
Estuvo unas horas sin poder hablar. Cuando pudo, me buscó entre todos los que estábamos ahí. Me buscó específicamente a mí. Me dijo una sola cosa. Lo vi de frente esa última noche, cuando todos dormían y yo no podía. Ezequiel, lo vi. Le pregunté qué era. Se quedó callado un momento. Sentí que en ese momento estaba volviendo a ese lugar, a esa noche, que su mirada no estaba en ese campamento, sino en ese claro del Darién, a las 3 de la mañana. No lo sé, pero tenía cara y me estaba sonriendo. Hizo una pausa. Y la sonrisa era la parte que menos parecía de este mundo. No supe qué responder. Le puse una mano en el hombro y no dije nada. A veces no hay nada que decir. Hoy vivo en otro país. No voy a decir cuál. Duermo con la luz encendida. No exactamente por miedo. Ya aprendí a distinguir el miedo de esto. El miedo pasa. Esto no pasa. Es más bien como una precaución. Como cuando sabes que hay una grieta en una pared y no la tapas del todo, pero tampoco le das la espalda. Desde el Darién hay noches en que siento que si apago la luz, algo que se quedó allá va a saber dónde estoy. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene ningún sentido, pero lo siento igual. No sé qué había en esa selva. No sé si tiene nombre. No sé si lo que vio Brian era lo mismo que acomodó los zapatos del señor Manuel hacia afuera, como invitación. No sé si los círculos en el barro los hizo una cosa o muchas. No sé si lleva ahí desde siempre, o si llegó con nosotros sin que nos diéramos cuenta. Solo sé que el Darién no es solo peligroso por los ríos, por el calor, por los grupos armados, por el hambre. Hay algo más ahí adentro. Algo que lleva mucho tiempo mirando a los que pasan. Algo que aprende. Que se adapta, que aprende a reconocerte. Y si estás escuchando esto en la oscuridad, si en este momento apagaste la luz para que entrara mejor el sonido, quiero que recuerdes una cosa. Recuerda, donde hay oscuridad, siempre hay algo mirando. Y ahora, te están mirando a ti.